La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Biblia es la palabra griega para libros y por eso de ahí sale la palabra Biblia. Hoy voy a hablarles del libro de Joel y Abdías. ¿Por qué escogí estos dos libros? Porque es muy difícil eh, datarlos, es decir, saber cuándo fueron escritos. Por eso los puse en este episodio. Vamos a comenzar con el libro de Joel. No se conoce nada sobre este profeta. Joel 1:1 comienza diciendo, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, es lo máximo que sabemos. Entonces, ¿cómo podríamos situarlo dentro de la historia? Pues de la historia de Israel. Hay que analizar las profecías de Joel para que nos den pistas. Entonces, tenemos una primera pista que es en Joel capítulo 2, verso 17. Dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces, aquí tenemos una primera pista, y es que Joel definitivamente está profetizando en Jerusalén, porque les está hablando es a ellos. Pero el problema es cuándo. Hay muchísimas opiniones. Hay desde los que dicen que Joel profetizó en Jerusalén en el siglo noveno antes de Cristo, o antes de nuestra era, en el siglo octavo, incluso antes de los profetas Amós y Oseas, o antes del exilio del reino del sur o Judá, es decir, entre los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, antes de nuestra era. Pero hay un grupo de académicos que lo ubican incluso en el periodo persa, es decir, estamos hablando del año 400 antes de Cristo. El periodo persa es después del cautiverio, porque recuerden ustedes que los persas fueron los que conquistaron a los babilonios y gracias al rey persa es que los judíos pudieron regresar a su tierra. ¿Por qué dicen esto algunos académicos? Porque en el libro de Joel no se menciona ningún rey. Entonces, si no se menciona ningún rey, según ellos, es una prueba de que no se debió haber escrito durante la época monárquica. Vamos a ver qué más pistas hay. Tenemos Joel 1:14 que dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Esto es un llamado al ayuno y al arrepentimiento, ¿sí? Que debe ser obviamente conducido por los ancianos y los sacerdotes. Pero aquí no se menciona también un llamado al ayuno y al arrepentimiento a un rey. Vamos a ver qué dice Joel 2:15 al 2:17. Dice, toca trompeta en Sión. Recuerden que Sión es el nombre también de Jerusalén, es un nombre también muy simbólico. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión,
juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Joel 2:17, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Eso yo ya lo había leído. Entonces, tampoco habla sobre llamar a asamblea al rey. Solamente habla de los ancianos, de los niños, de la gente en general, pero no de un rey. Por eso es que esos académicos dicen que Joel, que si Joel hubiera profetizado durante la época monárquica, se hubiera también llamado al rey a esa asamblea solemne. Es más probable situar a Joel en la época persa, ¿sí? Como Malaquías, hay una orientación sacerdotal muy, muy evidente. Entonces, digamos que eso sería como la argumentación más importante que hay de por qué algunos académicos piensan que Joel fue escrito en la época persa, es decir, después del cautiverio. Y otra, digamos, otra argumentación es como un paralelo en cuanto a la influencia sacerdotal con respecto al llamado al arrepentimiento. Es decir, el llamado al arrepentimiento es una característica muy común en la literatura sacerdotal, en los libros. También es importante analizar otra argumentación que se encuentra en Joel capítulo 3, verso 6, y dice, y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Aquí se demuestra que fue durante la época persa porque las ciudades-estado griegas estaban obteniendo reconocimiento internacional por sus guerras en contra de los persas. Entonces, vean ustedes que ya tenemos como diferentes argumentaciones para decir que realmente Joel profetizó fue durante la época persa. Obviamente hay muchos académicos que no están de acuerdo con eso, pero simplemente yo les estoy diciendo lo que dicen los que están a favor de la época persa. También otra argumentación es que Joel cita profecías dadas antes de él. Por ejemplo, en Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Los asadones y las hoces son instrumentos para labrar la tierra. Si comparamos eso con Isaías capítulo 2, verso 4, hay una similitud porque dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. Entonces ustedes comparan este Isaías 2:4 con Joel 3:10, es muy parecido. Entonces muchos académicos piensan que Joel retomó de pronto profecías que habían dicho otras personas antes de él, en este caso pues de Isaías. Recuerden siempre que esta es la perspectiva académica. También hay algo similar con Miqueas 4:3, porque dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Aquí otra vez tenemos esos dos elementos muy parecidos, los asadones y las hoces. Entonces, eso es simplemente para que ustedes vean un poco cómo ciertos académicos que piensan que Joel profetizó durante la época de los persas, digamos que lo justifican con contenido del mismo libro, ¿sí? Y pues para que ustedes aprendan un poco cómo lo hacen los académicos. Y como les digo, pues hay otros que no opinan lo mismo, así que el libro de Joel, en conclusión, es difícil datarlo, muy difícil datarlo.
Uno de los temas principales es la plaga de langostas, que se usa como analogía del gran día del Señor. Por ejemplo, Joel 1:4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón había quedado. La langosta es un animal que vive en los desiertos, sobre todo en África, en el norte de África, incluso llegan hasta, digamos, el Medio Oriente. Esos animalitos parecen saltamontes, pero se les llaman langostas y es una plaga, o sea, son nubes y nubes y nubes. Pueden cubrir el cielo, pueden cubrir el sol si es de día o pueden cubrir la luna si es de noche. Entonces hay muchos académicos que piensan que cuando dice que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar y esas cosas, están refiriéndose en el momento en que salen las langostas y como son tantas, pues tapa el sol y la luna, ¿sí? Eso que les estoy diciendo es un poco la explicación académica. Obviamente, desde la parte religiosa, pues tiene otro significado totalmente, digamos, simbólico, diferente a lo académico. Y el animalito, cuando come, pues digamos que tiene su forma de oruga y de saltón es como cuando está, digamos, en su proceso de metamorfosis, ¿sí? Porque ese animal sufre como una metamorfosis de oruga, pasa saltón, del saltón al revoltón, del revoltón, ya pasa lo que llamamos hacer la langosta, como para que entiendan a qué se refiere ese versículo. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es decir, es un tema recurrente de este libro. Ahora pasemos al libro de Abdías. Significa siervo de Dios. No se sabe más sobre el profeta y comienza con visión de Abdías. Visión. Mensaje. El juicio sobre Edom. Los edomitas fueron muy duros contra los de Judá y ayudaron incluso a los babilonios a encontrar a refugiados judíos. Edom, recordemos que viene de Esaú. Esaú era hermano de Jacob, que luego se llamó Israel, y según esto, pues habla que Edom traicionó esa hermandad. En el versículo 17 de Abdías menciona un remanente que se salvará y la recuperación de la casa de Jacob. Y bueno, no se sabe cuándo profetizó Abdías. Prácticamente Abdías tiene 21 versículos. Podríamos decir que es el libro más pequeño que tenemos en el Antiguo Testamento, o uno de los más pequeños. Es probable que haya sido escrito después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., porque menciona la destrucción de Jerusalén y su cautiverio. En Abdías eh, 11, o sea, el versículo 11 dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, ¿sí? Entonces, eso es como para decir un poco de que eso era antes de la caída de Jerusalén. También parece citar a Jeremías. Por ejemplo, Abdías en el versículo 5 dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Comparemos esto con Jeremías capítulo 49 del versículo 7 al 9. Dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, es un lugar. Se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría, huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, o moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traerá sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos. Si ladrones de noche no habrían tomado de lo que les bastase. Entonces, los académicos piensan que también Abdías se basó en Jeremías y eso podría ayudar digamos, a ubicar Abdías en un momento histórico, que sería precisamente después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Bueno, ahí ya les hablé de esos dos grandes libros, una invitación para que los conozcan. Espero les haya gustado y los espero en otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University,
es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.